Hola, ¿cómo están, estimados amigos, amigas de Terapia Carrillo? Estamos realizando una nueva transmisión en vivo. Vamos a hablar sobre cómo conectar con las emociones. Las emociones, lo más importante de entender es que están en el cuerpo. Tus emociones están en tu cuerpo, no están en el corazón, no están en el éter, no están en el aura. Tus emociones están en tu cuerpo. Eso quiere decir que si tú estás pensando y pensando en las cosas malas que te pueden pasar, esa no es emoción, ese es pensamiento. Es un pensamiento que está conectado a la emoción de miedo. El pensamiento es un contenido que está en tu mente y la emoción es una experiencia corporal de la sensación. De ahí que si uno quiere conectar con las emociones, tiene que conectar con las experiencias de su cuerpo. ¿Y para qué quiero conectar con las emociones? Cuando yo me permito sentir una emoción, esta se regula y además con el tiempo, si siempre observo mis emociones, estas se vuelven más tolerables y además de eso, el deseo es una extensión de las emociones. Entonces, conforme yo voy observando mis emociones, voy descubriendo más lo que deseo. Es por eso que las personas que acostumbran pensar mucho, que todo el día están pensando, siempre les pasa que no saben qué desean, qué quieren de la vida. ¿Por qué? Porque el deseo es una extensión de la emoción. Si yo nunca conecto con mi emoción, si siempre estoy pensando, entonces no voy a saber qué deseo, porque el deseo no está en mi mente. Yo puedo pensar estrategias prácticas frente a un problema, pero lo que no puedo pensar o concluir es qué deseo. Eso lo descubro observando mis emociones, ¿ok? Entonces, una persona que sufre de depresión, de ansiedad, de problemas de ira, va a ser bien importante que conecte con las emociones. ¿Y eso cómo se hace? De la siguiente manera. Simplemente cierras tus ojos y te permites en tu cuerpo observar en dónde hay más emociones concentradas. Por ejemplo, puede ser el pecho, puede ser cualquier parte del cuerpo. Tienes que ver en dónde lo sientes. De ahí ponle un número a lo que sientes. Lo que sientes es un nivel de intensidad del 1 al 10, 8, 7, 10 tal vez. Observa si es una emoción agradable o desagradable y busca reconocer qué emoción es. Además de eso, intenta de profundizar en la sensación misma. Se siente un calor, una tensión, un hormigueo. Además de ello, háblale a la emoción. A la emoción dile te acepto, te reconozco, te doy permiso de estar aquí. Este tipo de ejercicios es muy importante. Cuando ustedes eran chicas, chicos, ¿qué les dolía más? Que sus padres no validaran lo que sentían. Que si lloraban, sus padres le decían, no tienes derecho a llorar, no tienes derecho a sentirte triste. Que si sentías cólera, te decían, tú no puedes molestarte. Nos trae mucha calma el validar nuestras propias emociones. Uno de los motivos por los cuales eh, tenemos rechazo a nuestras emociones es porque nos dan vergüenza. Al respecto, ha desarrollado un trabajo extraordinario una psicóloga de nombre Christine Neff con K, Christine Neff. Recomiendo que busquen su obra, ha hecho un trabajo muy importante y ella señala que hay que tener un sentido de humanidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor que estás sintiendo, esa depresión, ese sentimiento de vulnerabilidad, de soledad, es un sentimiento que todos los seres humanos sienten, o por lo menos que muchas personas sienten. Es por eso que al momento de que busques tú conectar con tus emociones,
te va a servir bastante también decirle a la emoción, entiendo que estés aquí y muchas personas se sienten igual que yo. Muchas personas podrían comprender lo que siento. Muchas personas están sufriendo igual que yo por los mismos motivos. Decirse esto hace que tengamos una relación menos conflictiva con la emoción, especialmente con esas emociones que no son relacionadas con la fragilidad, que son relacionadas con la impotencia, con la soledad, tienden a avergonzarnos bastante, cuando en realidad son emociones que son totalmente humanas, que no nos aíslan de la humanidad, sino más bien que demuestran que somos humanos. Acá la amiga Wendy Díaz pregunta, siempre es bueno reconectarnos con nuestras emociones para entender a las demás personas. Empatía. Exactamente, Wendy. Y además de eso, antes de preocuparte de ser empático con los demás, preocúpate de ser empática contigo misma. Es muy común que bastantes personas sientan mucha compasión por el sufrimiento ajeno, pero consigo mismas sean muy duras. Y hay que empezar a ser empáticos con nosotros mismos si es que queremos sanar nuestra vida. Obviamente también tenemos que ser empáticos con los demás, pero empieza contigo misma. Empieza validando tu emoción, teniendo un sentimiento de humanidad compartida y permitiéndote sentir. Ahora, es uno de los hallazgos más interesantes que he tenido en trabajar el conectar con las emociones, con los pacientes, con las personas que piden mi asesoría como psicoterapeuta, es que las personas no le tienen solamente rechazo a las emociones desagradables, sino también muchas veces le tienen rechazo a las emociones desagradables. Por ejemplo, hay muchas personas que le tienen rechazo al sentimiento de alegría. Cuando sienten alegría, no quieren sentir eso. Muchas personas le tienen rechazo al sentimiento del amor. Cuando se sienten que las aman, rechazan ese sentimiento. Cuando se sienten amadas, se rechazan ese sentimiento. Porque en general las personas tienden a rechazar a sus emociones. Y el rechazo de la emoción no la anula. Conforme tú más rechaces tus emociones, lo que va a pasar es que la emoción grita, porque la emoción quiere ser vista, quiere que le prestes atención, quiere que la experimentes. Ahora, lo que estoy diciendo no debe ser confundido, porque hay una diferencia entre sentir la emoción y que la emoción dirija mi comportamiento. Más bien, si la emoción siempre dirige tu comportamiento, es sospechoso más bien que tienes apuro en desaparecer esa emoción, en hacer que se vaya, no tolera su presencia. Por ejemplo, porque me sienta frágil no significa que soy frágil. Por ejemplo, si tengo cólera no significa que tengo que coger a golpes a alguien. Validar la emoción es permitirme sentirla. Más bien, el permitirme sentirla va a hacer que tenga mayor control sobre mi propia conducta. Va a bajar el rango de la depresión y va a bajar el rango de la impulsividad. Este tipo de técnicas y de aproximaciones he trabajado con personas con trastorno limítrofe, con trastorno bipolar y también con personas con problemas de psicosis. Y ha habido excelentes resultados. Por eso, de corazón les digo que intenten de ponerlas en práctica. No es difícil, todo el mundo puede hacerlo. Ahora, también verán que todos tenemos emociones por las cuales tenemos un particular rechazo. Hay personas que ante la frustración realmente no quieren sentir esto y sienten una fobia intensísima. Ante esto, no entren en pánico, simplemente permítanse sentirlo, háblenle la emoción con eh, un sentido de humanidad compartida y háblenle simplemente intentando de aceptarla.
Esta es una práctica que no se debe hacer una vez, sino todos los días, continuamente. La constancia es lo que da los resultados. Acá Margie Elizabeth pregunta, ¿y qué sucede si casi siempre muestro mis emociones? Ah, verás, Margie, lo que estás diciendo va por otro lado distinto a lo que estoy hablando. Hay una diferencia entre exteriorizar las emociones y validarlas, aceptarlas. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando estés a solas, simplemente busca prestar atención a qué estás sintiendo y tú misma hablarle a tus emociones. Hay momentos de soledad, todo el mundo, todo el tiempo no estás comunicando lo que sientes. Ah, si hay una tendencia a constantemente estar haciendo una demostración intensa de tus emociones, eso está bien hasta cierto punto, pero si es una cosa exagerada, eso demuestra más bien que tienes una baja tolerancia a la presencia de las emociones incómodas. Las dinámicas que estoy recomendando va a ser que esas emociones, su presencia, se vuelvan mucho más tolerables, que no haya necesidad tanto de exteriorizarlas siempre. Tolerable significa que su presencia se haga más cómoda. No hay emoción buena o mala. Todas las emociones son válidas, absolutamente todas. Yo puedo sufrir por un problema. El problema no es la emoción, es el problema. ¿Me entienden? No pueden no sentir emociones dolorosas, de la misma manera que no puedes no sentir frío o no sentir calor. Entonces tú me dirás, pero odio sentir frío. Sí, pues, pero no puedo, tienes que sentir frío si es invierno, cae la nieve, etc. Es natural que sienta frío. Si es verano, aquí estoy en Lima, hace un calor fuerte, lógicamente siento calor. Es normal, es natural. De la misma manera, la persona promedio, común y corriente, siente prácticamente todas las emociones dentro del mismo día. Más bien, la persona que no quiere experimentar emociones que no son de su elección, que siempre está buscando estar en control de su aparato emocional, en vez de simplemente aceptarlo, abrirse, tener un vínculo compasivo con sus sentimientos, esa persona tan rígida que no quiere saber nada con las emociones, lo que va a pasar es primero que su mente va a trabajar a 1000 por hora. Nunca va a parar de pensar. En segundo lugar, va a ser una persona que necesariamente va a ser una persona muy ansiosa. Y lo más probable es que decaiga en una intensa depresión. Una depresión producto del cansancio de permanentemente estar luchando con sus emociones. Acá, Mary dice, ¿qué pasa si otras personas no pueden con sus emociones y afectan a otros? ¿Eso es algo normal? Bueno, lo importante es cómo te está afectando a ti. Obviamente una persona que no puede manejar sus emociones significa en el fondo que no puede manejar su conducta, que no puede manejar sus reacciones. Eh, Obviamente eso de ahí es algo contraproducente. Y por eso, si es tu caso, que a ti te pasa que no puedes manejar tus emociones, justamente lo que te estoy explicando en este video, en esta transmisión en vivo, es que en vez de tener una actitud de controlar las emociones, lo que estoy diciendo es, cuando estés a solas en tu habitación, cierra los ojos y siente la emoción. No la intentes de controlar, siéntela. Observa cómo es esa sensación física. Háblale a la emoción, dile, te doy permiso de estar aquí. Me es difícil sentirte y a la vez reconozco que estás aquí porque quieres cuidarme. Me es desagradable, quisieras que no esté aquí y a la vez me permito experimentarte, me permito sentirte. Explora las sensaciones que te genere esa emoción y no la analices, simplemente busca vivirla. Si esto es aplicado, incluido con todas las cosas que he explicado antes, verás cómo poco a poco tendrás un mayor autocontrol en tus emociones. Como les explico, este tipo de técnicas
Las estoy utilizando bastante con personas con trastorno limítrofe, trastorno bipolar, otros trastornos también. Y estoy teniendo excelentes resultados. Por eso es que me animo a compartirlas con ustedes. Las cosas que he hablado ahora están basadas en lo que se llama terapia de tercera generación o terapias contextuales, específicamente en terapia basada en la compasión. Si quieren repasar más de las cosas que estoy hablando, recomiendo dos autores principalmente, o mejor dicho, autoras. Una es Brené Brown, y la otra es Christine Neff.